Nosotros los mexicanos tenemos aquí la costumbre de que cuando fallece alguien, se le hace su velorio el día de su muerte, al día siguiente se hace su misa, su funeral, se le sepulta y se le hace durante 9 días su novenario. Por 9 días se reúnen, rezan el rosario, vienen a la Santa Misa y el fin de novenario se hace pues algo especial, ya sea una misa comunitaria, ya sea pues repartir recuerditos, repartir tamalitos, una especie de homenaje. Pues ¿quién de nosotros no ha asistido a un fin de novenario? ¿Quién de nosotros no se le ha ido a un familiar a quien extraña mucho y recuerda cuándo fue su novenario? Bueno, pues diríamos que si estuvimos conmemorando la muerte del Señor el Viernes Santo, es decir, de este al anterior, hoy estaríamos celebrando su fin de novenario precisamente. Hoy domingo, después del domingo de Pascua, sería como el fin de novenario de Jesús, que bien sabemos que aquí no aplica igual, porque ese muerto no permaneció muerto, sino que resucitó. O sea, no le alcanzamos ni a hacer ni un triduo cuando ya había vencido la muerte. Pero lo que hicimos no fue novenario de difunto, sino lo que le llamamos octava de Pascua. En lugar de, como en un muerto, guardar 9 días de luto o de llanto por el muerto, en la iglesia guardamos 8 días de enorme alegría. En 8 días donde diario cantamos el Gloria, donde tenemos el mismo gozo, la misma intensidad de júbilo que en el día de la resurrección. Y pues en ese sentido estamos en el fin de novenario, pero un novenario de alegría. Pero también pues estamos todavía en el novenario del Papa Francisco. Y aunque pues sí, él realmente ha participado de su Pascua de otra manera, no oscurece la alegría de la Pascua la muerte del Papa, sino que la alegría pascual ilumina este acontecimiento triste para nosotros, pero que viéndolo desde la fe nos colma de esperanza. Y precisamente en el domingo de la Divina Misericordia, recuerden que el segundo domingo de Pascua, el Papa Juan Pablo II, es decir, 2 papas anteriores a este, él la instituyó dadas las revelaciones a una monjita de Polonia llamada Sor María Faustina Kowalska, que ella recibió la visión de Jesús como es plasmado aquí, el que es conocido el Jesús de la Divina Misericordia. Así se le apareció vestido de blanco, mostrando su costado abierto de donde brotaba un rayo luminoso, uno claro, otro rojo, y trayendo un mensaje de misericordia a la humanidad. Pues el Papa Juan Pablo II fue quien la instituyó y el Papa Francisco fue el que pasará a la historia como el Papa de la Misericordia, porque ya lo traía, era su manera de ser. Él no era un obispo de escritorio, era un cura de barrio que estaba en las calles, que tomaba el metro, que iba a las cárceles, iba a los hospitales, y aún siendo arzobispo y cardenal, él eligió un estilo de vida austero y cercano, sobre todo a los más alejados. Y cuando recibió la jerarquía más alta que se puede tener en la iglesia, él no perdió ese toque, ese carisma. Él, viviendo literalmente entre palacios, él eligió lo más austero, lo más simple. Él, pudiendo comer junto a los príncipes de la iglesia, eligió comer con los empleados de ahí del Vaticano. Él, pudiendo vivir en el palacio apostólico, pide un cuartito de lo más simple en la residencia de Santa Marta. Vivió como el Papa, y lo era, pero vivió sobre todo como un seguidor de Jesús que eligió el camino de la sencillez y de la misericordia. Un Papa que no tuvo problema en ir el Jueves Santo a lavar los pies de los presos. Un Papa que no tuvo temor en abrirse a los jóvenes, algunos católicos, otros no católicos, que lo cuestionaban y él podía responder. Un Papa que tuvo gestos de cercanía como
besar a un hombre completamente deformado, lleno de tumores, su cara, y a todo el mundo con sus palabras, pero sobre todo con sus actitudes, con sus hechos, nos mostró ese rostro de la misericordia. El Papa siempre debe ser una figura de autoridad. El Papa solía ser llevado en andas entre cuatro, con una tiara de oro en la cabeza. Debías besarle no la mano, sino el pie. ¿Por qué? Pues porque era, pues después de Dios, él. Pero Francisco vino a romper esos moldes, que ya sus antecesores ya los habían empezado a romper, pero Francisco fue el que de plano siguió a Jesús en el camino de hacerse nada, de hacerse pobre con los pobres. Y esta vez dio un paso más adelante al acercarse a los pecadores. Cierto, el Papa Francisco también fue criticado por muchos católicos, por muchos sectores de la iglesia, porque parece que no tenía suficiente claridad a la hora de señalar el pecado, de decir, no, esto es pecado y punto. Pero es que el énfasis de Francisco no fue tanto la doctrina, sino ser pastor y buscar a las ovejas alejadas. Por eso, su apertura a aquellos que siempre tuvieron las puertas cerradas en la iglesia, personas en situación irregular en su matrimonio, personas con orientación al mismo sexo, personas que siempre era ponerles el estigma, era ponerles la exclusión. Francisco nunca dijo, aunque le quieran atribuir eso, no, eso ya no es pecado, ya, se abolió ese pecado. No. Jesús dijo, bueno, pero una cosa es un pecado y otra cosa es un delito. Son personas que sufren, son personas que no eligieron su situación, personas a las que primero hay que ayudar. Él dijo cosas como que seamos pastores con olor a oveja, de estar entre ellos, porque no es lo mismo desde tu pedestal decir eso está mal, eso es pecado, que ponerte un momento en sus zapatos y vivir sus situaciones. Él prefirió ver una iglesia accidentada, manchada por ir a buscar a los alejados, que una iglesia inmaculada que detrás de una vitrina solo trata de conservar su glorioso pasado. Él pensó en la iglesia como un hospital de campaña, de esos enfermeros que en medio de la guerra salen y atienden al herido. Él señaló que aquel que se está hundiendo, pues primero sálvalo, no lo quieras enseñar a nadar, luego lo enseñarás a nadar, pero ahorita necesita que le tiendas la mano y lo salves. De igual manera, al pecador, al que llega atribulado, al que llega abatido y que por el momento no puede cambiar su situación, ayúdalo, recíbelo, acógelo. El Papa Francisco quiso una iglesia misericordiosa, donde cupiéramos todos. Ok, al pan y al vino hay cosas que no dejan de ser pecado, pero no hay que excluir a la persona, porque Dios detesta el pecado, pero ama al pecador. A nosotros los sacerdotes, ¿cómo nos insistió? Por favor, sean misericordiosos, no sean aduanas de sacramentos. Porque, caramba, a duras penas una persona se anima a acercarse a Dios, a acercarse a la iglesia, y ustedes la corren con una santa regañadona, una maltratadona que desde tu superioridad moral quieres hacerlo sentirse peor que una rata, peor que una lombriz. Por favor, acojan con misericordia al pecador. La gente sufre. No hagan del confesionario un salón de tortura. Escúchenlos. Ok, habrá situaciones donde no les puedan absolver. Por ejemplo, no podemos absolver a alguien que vive en unión libre y que pues de momento su situación no va a cambiar. Bueno, ok, no lo absuelvas, pero dale la bendición. No te digo que vas a casar parejas del mismo sexo, pero si una persona aún en esa situación llega pidiéndote una bendición, no una simulación de matrimonio, una bendición, dásela. ¿Crees que Jesús lo rechazaría? Jesús recibió, acogió al pecador, y claro, eso hacía trinar de coraje a los defensores de la doctrina, a los que dicen, mira, pero la ley dice que tiene que ser y los tenemos que apedrear y los tenemos que condenar. Bueno, tal vez no están haciendo lo correcto,
pero Dios los ama. Y primero les anunciaremos el amor de Dios y luego ellos solitos se convencerán de su pecado. ¿Cómo agradecemos al Papa Francisco que nos haya enseñado eso? Que nos haya enseñado a vivir con alegría nuestra fe y no con cara de funeral, no con cara de vinagre. Así como Jesús resucitado llegó entre sus discípulos y dijo: la paz sea con ustedes. Cuánta paz, cuánta esperanza trajo a aquellos que siempre se sintieron rechazados y condenados en la iglesia. Francisco nos recordó la grandeza de este deber que Jesús nos dejó: a quienes les perdonen sus pecados, les quedarán perdonados. La facultad de perdonarnos unos a otros y de poder recibir el perdón de Dios a través de otro pecador que te sabrá comprender. Francisco nos dejó el ejemplo que Jesús nos dio en el Evangelio. Tomás era como la oveja negra, porque todos los demás discípulos creyeron en el resucitado, pero nomás Tomás no quería creer. Ay, ¿por qué no crees lo que creen todos? Pues porque yo no lo vi. Pues sí, Tomás representa a esos que son como que la oveja negra, como que el que se cuece aparte. Los que viven en situación irregular, los que tienen otra orientación, en fin. Nos representa aquel que no cree, aquel que tiene sus dudas, sus recelos contra Dios, contra la iglesia, el que, no se ajusta a lo que todos quisiéramos, no va al parejo de con todos. Pero Francisco nos hizo entender que Jesús también sale al encuentro de esos. Y quizá sean precisamente esos los que lleguen a tener una fe más audaz y más entregada. Este evangelio nos recuerda que Jesús de ninguna manera se olvida de aquel que no cree, de aquel que vive una situación diferente. Jesús lo irá a buscar y quizá un poquito más tarde que los demás, pero Jesús le pondrá su camino de salvación. Hermanos, hoy están abiertas de par en par las puertas de la misericordia. Acerquémonos a ellas y que nunca olvidemos, los que nos tocó conocerlo, la enseñanza del Papa Francisco, que ya no estará entre nosotros. Ahora pidamos a Dios que llegue el nuevo Papa, el que en este momento histórico la iglesia más necesite. Pero gracias, Papa Francisco, por habernos recordado la misericordia de Dios en un mundo que va perdiendo la compasión y la sensibilidad. Nos ponemos de pie.